Saludos cordiales, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate Modalidad Virtual. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el proyecto de Código Orgánico para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Tercer Debate. Tercer Debate, modalidad virtual. Para conocer detalles de cómo se lleva adelante la construcción de esta normativa legal, vamos a revisar el perfil del asambleísta Franklin Samaniego. Franklin Samaniego, doctor en jurisprudencia, asambleísta por la provincia de Pichincha, integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, coordinador del Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, vicepresidente de la Comisión Especial Ocasional para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia. Y también para complementar el debate, la discusión y el análisis de esta normativa legal, revisemos ahora el perfil de la asambleísta Encarnación Duchi. Encarnación Duchi, magíster en Derecho Administrativo, asambleísta por la provincia de Cañar, integrante de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, integrante del Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, presidenta de la Comisión Especial Ocasional para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia. Lo dicho, en el Pleno de la Asamblea Nacional se llevó adelante ya el segundo debate del proyecto de Código Orgánico para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Cómo se llevó adelante la discusión de esa normativa legal? La revisamos en el siguiente video. En octubre de 2018, el Pleno de la Asamblea Nacional dio paso a la creación de la Comisión Ocasional de la Niñez. El objetivo, actualizar el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia vigente desde el 2003 para garantizar derechos constitucionales y adaptarse a la normativa internacional. El sistema de protección tiene que volver a ser especializado. En eso se desarmó en todos estos 17 años que han pasado desde que nació ese código, que fue un código bien armado en su época. Han pasado algunas reformas. Durante 2 años, los legisladores han trabajado en la construcción de la nueva normativa, tiempo en el que han llegado a la mesa más de 20 proyectos de ley. Sin embargo, la socialización y participación tanto de instituciones del Estado cuanto de la sociedad civil y organismos internacionales han sido claves para la redacción del articulado de lo que será el nuevo Código de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Trajimos expertos de otros países, expertos desde el presidente del Comité de Derechos del Niño de la ONU. Solo en la medida de que tengamos la posibilidad de establecer normas adecuadas, un sistema de protección para cada uno de esos niños, realmente lograremos que ellos tengan la posibilidad de ser felices. La propuesta también se construyó con sus propios protagonistas, quienes de momento realizan un proceso de consulta a nivel nacional sobre los temas que consideran deben constar en el proyecto de código. Derechos como a una familia, a la educación, salud, identidad. La propuesta consta de 4 libros en los que se incorporan algunos cambios sustanciales, entre ellos la creación del Sistema Especializado de Protección Integral, el reconocimiento de familias diversas, el cambio de pensión de alimentos por régimen de protección económica, la incorporación de un capítulo sobre la violencia tomando en cuenta las recomendaciones de la Comisión AMPETRA, la celeridad en procesos de adopción, así como también se habla de responsabilidad y reparación frente a contravenciones cometidas por adolescentes. En junio de este año ya se superó el primer debate y de momento los legisladores pulen el informe para segundo debate. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es.
Bien, amigas y amigos, vamos a saludar ya con nuestros invitados. Empiezo por usted, asambleísta Encarnación Duchi. Bienvenida a la señal de los medios legislativos. Muchísimas gracias. Permítame enviar un saludo a usted y a todos quienes conforman la televisión legislativa y tienen a cargo este programa importante que es el tercer debate, y también a todos quienes escuchan esta entrevista. Gracias, asambleísta. Saludemos ahora con nuestro invitado también, el asambleísta Franklin Samaniego, legislador. Bienvenido a la señal de los medios legislativos. Muchísimas gracias, estimado Ricardo, Encarnación, a quienes nos ven y nos escuchan, un saludo solidario en este momento muy difícil que está viviendo el país, esta crisis sanitaria que ha golpeado a muchas familias, creo que a la mayoría de los ecuatorianos. Es que mi solidaridad con los niños, niñas y adolescentes en el tema de sus relaciones familiares también complicadas, en temas de violencia y algunas otras cosas que el día de hoy conversaremos. Mi abrazo solidario a todos y a todas. Claro que sí, seguramente este será uno de los temas que lo vamos a conversar. Adelante. Empecemos. Asambleísta Encarnación Duchi, usted es la presidenta de la comisión ocasional encargada de llevar adelante este nuevo código de niñez que lo que busca, se dijo en el Pleno de la Asamblea Nacional, es modificar en su integralidad a la normativa vigente desde el 2003. ¿Cómo ha sido la discusión de este Código Orgánico para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, como ahora se denomina? Muchas gracias. Bueno, desde el momento en que se creó la comisión, pues obviamente que la discusión ha sido muy amplia y sobre todo muy participativa. Hemos tratado de hacer participativa, inclusive como se informó en el debate en primera instancia en la Asamblea Nacional, se han realizado sesiones del territorio, se han realizado muchas comisiones generales, sobre todo a organizaciones de la sociedad civil, representantes de niños, niñas y adolescentes, utilizando inclusive metodologías como concursos, como cartas que presentó mismo el grupo parlamentario. En ese sentido, pues ha sido un trabajo bastante amplio, sobre todo con la firme decisión de la Comisión Ocasional Especializada para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia, de que se requiere hacer una revisión total del código que fue pues aprobado en el año 2003 y que fue aplaudido a nivel nacional, a nivel internacional. Sin embargo, veíamos de que las diferentes reformas legales, sobre todo la Constitución, que también tenemos ya del 2008, las resoluciones de la Corte Constitucional, las observaciones del Comité sobre Derechos del Niño, exigía de que se tiene que realizar una revisión total y cumplir sobre todo con algunas observaciones que manda el Comité sobre Derechos del Niño. Uno de ellos, y muy importante, es la exigencia de un sistema especializado en el ámbito administrativo, en el ámbito judicial, en el ámbito de implementación de políticas, planes, programas y proyectos. Estos y muchos otros temas que se han ido incluyendo inclusive en el código y bueno, se ha dado un debate más amplio. Sobre todo es importante también mencionar de que lo nuevo que queríamos incluir en este código es el hecho de dar fuerza a las políticas públicas para prevenir y para erradicar la violencia, sobre todo en base al informe tan vergonzoso que teníamos como resultado del informe de la Comisión ANPETRA por los casos de violencia sexual en las instituciones educativas, por ejemplo. Temas importantes también como que se establecía y que es conocido a nivel nacional, este proceso de adopciones, que fue pues un proceso que no tiene celeridad, sobre todo que no garantiza los derechos de la niñez y adolescencia. En este sentido hemos trabajado y hemos tratado de acoger las propuestas, sobre todo de la sociedad civil, que ha sido muy participativo, y hemos podido presentar el informe que se dio pues en primer debate en el mes de junio de este año. Claro que sí. Asambleísta Franklin Samaniego, en el marco de la construcción de esta normativa, voy a dar lectura al número de libros. Son 4 libros, 671 artículos, 15 disposiciones generales, 10 reformatorias, 6 transitorias, 3 derogatorias y 2 finales. La consulta es por qué la mesa legislativa consideró que es necesario modificar totalmente al código que está vigente en el país desde el 2003, porque son 4 libros y por lo general en los últimos años lo que se ha hecho es ajustes. Ahora se habla de un nuevo código. Sí, efectivamente, el primer debate que tuvo la comisión fue ese.
vamos a reformar. Recordemos que esto empezó años atrás, cuando llegó una reforma, nos iniciábamos el periodo legislativo y llegó una reforma al segundo libro y lo tratamos con Encarnación en la Comisión de Justicia. Ese debate llevó aproximadamente un año, cuando hablábamos de las relaciones familiares, tenencia, patria potestad, custodia, régimen de alimentos, etcétera, etcétera. Este debate, luego de que llevamos adelante la mesa Ampetra, en donde se investigó los temas de violencia sexual, se determinaron muchas recomendaciones, entre ellas la necesidad de una reforma integral al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en donde se tenían como prioridades garantizar a las niñas y adolescentes el pleno y efectivo ejercicio de sus derechos, definiendo las normas sustantivas y las normas adjetivas, ¿no es cierto?, los procedimientos, para quienes no ubican el término, precisar el concepto, alcances e implicaciones del principio de interés superior del niño. Todo el mundo habla del principio superior del niño y justamente hace unos días atrás debatíamos qué es el principio de interés superior del niño, cuáles son los parámetros para que las autoridades judiciales y administrativas puedan aplicarle, armonizar, como decía Encarnación, la Constitución del año 2008 y las observaciones, las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, teniendo como base el Código de Niñez y Adolescencia. Hay muchos textos que se han mantenido, sin duda alguna el Código del año 2003 fue un código de avanzada, establecer garantías y mecanismos de exigibilidad especial y específicos de los derechos del niño, recuperar la especialidad y la especificidad. Hoy también tuvimos ya un debate con el Consejo de la Judicatura y jueces sobre el tema de la especialidad y la especificidad, un tema sumamente importante. A un niño no se lo puede, por ejemplo, en un caso de violencia sexual, tratar igual que a un adulto. El tema de la revictimización, etcétera. Recuperar el Sistema Nacional Especializado de Protección de Derechos, actualizar el catálogo de medidas de protección, reconceptualizar las instituciones del derecho familiar, recuperar los procedimientos especiales, establecer lineamientos generales para la elaboración de políticas públicas, actualizar y fortalecer y armonizar el Sistema Nacional Especializado de Adolescentes con Responsabilidad Penal. Esto fue desarrollado y constan organizado debidamente en cada uno de los 4 libros. El primero que trata de derechos y principios, el segundo de las relaciones familiares, el tercero del Sistema Nacional Especializado, descentralizado de derechos, y el cuarto que tiene que ver con los adolescentes en conflicto con la ley o con responsabilidad penal. Por eso es que fue necesario llegar a la conclusión luego del debate que tengamos una propuesta de un nuevo código. Ahora bien, asambleísta Encarnación Ducci, revisando estos criterios iniciales, uno entiende que lo que se busca es modificar, repensar, rever lo que consiste en derechos, el cuidado de los menores. Y no solo hablamos de la tenencia de los mismos, pero usted había mencionado que la mesa legislativa también partió de un informe que en su momento lo elaboró la Comisión Ampetra, y allí se pudo observar en donde los menores de edad fueron víctimas de violencia sexual nos referimos. ¿Cómo se pretende desde este nuevo código de protección para los menores precisamente brindarles garantías para que los niños, las niñas y los adolescentes no sean víctimas de violencia sexual o sean revictimizados en caso de que lamentablemente alguno de ellos sufre este tipo de violencia? A ver, en el informe de la Comisión Ampetra y sobre todo como participamos como miembros de esa comisión, la primera debilidad tan grave que se vio al momento que teníamos las comparecencias de las diferentes instituciones es que no había información, es que cada quien tenía su propia información y se vio claramente de que no había articulación, no habían los procedimientos necesarios y que también en su mayoría, al menos en el ámbito administrativo y judicial también, no se daba el seguimiento necesario, por lo tanto, un sinnúmero bien grande de procesos en el ámbito administrativo, las denuncias de violencia sexual caducadas, las denuncias de violencia sexual que en muchos de los casos más bien hasta los denunciantes o los padres de familia que están denunciando victimizados, acosados dentro de las instituciones educativas. Eso fue una realidad que vimos y palpamos en la Comisión Ampetra. Ante ello, la Comisión en todos los 4 libros trata de ir incorporando temas y articulados para dar soluciones
solución a esto, pero yo creo que un tema importante para dar solución a esto, para que exista una institución que haga primero las políticas públicas, que haga la observancia, que haga el seguimiento, el control y si es posible la sanción al momento que una institución o una autoridad correspondiente y competente no sigue los procesos pertinentes para la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Este sistema o estos órganos de este sistema que estamos proponiendo en el libro 3 sean los encargados de hacer ese trámite, esa sanción, esa observancia correspondiente. Y este es un tema importante sobre todo porque en el Código de la Niñez y Adolescencia del año 2003 y justamente en el libro 3 también se establecía un sistema nacional descentralizado especializado para niñas, niños y adolescentes. Se estaba trabajando y madurando muy positivamente desde el año 2003 con los consejos cantonales y los consejos nacionales para niñas. ¿Qué pasó con todo ese sistema? Y que eran órganos rectores a nivel nacional conformados paritariamente, no solamente por representantes del Estado, sino paritariamente Estado y sociedad civil, garantizando y protegiendo los derechos de niñez y adolescencia y articulados a nivel de los cantones con los consejos cantonales que eran especializados para niñez y adolescencia, el personal técnico que no estaba puesto directamente por la persona que está pues en alcaldía o que está en el ejecutivo a nivel nacional, sino por concursos de méritos y oposiciones, y esa persona quien llevaba todos estos procesos. Este sistema y estos órganos fueron eliminados a través de las reformas a las diferentes leyes, una de ellas principalmente en la ley de los consejos nacionales para la igualdad. Se eliminó todo este sistema especializado para niñez y adolescencia y lo que se hizo es tratar de poner en el mismo saco, digo yo, en el tema intergeneracional, en donde están niños, niñas y adolescentes, están los jóvenes y están las personas de tercera edad, los adultos mayores. Para los otros consejos, tanto para mujeres, para personas con discapacidad, para el tema de interculturalidad, se dejó independiente, pero a las niñas ¿No y hay un adolescentes sistema descentralizado? y se reformó todo eso. No existe hoy mismo un sistema nacional descentralizado especializado que fue reformado. Es por ello que el principal objetivo también y lo que consta en esta nueva propuesta es establecer ese sistema especializado, más o menos como estaba constituido en el 2003, pero con algunos avances también importantes, sobre todo en el tema de qué manera vamos a fortalecer la participación e involucrar a la familia, a la sociedad en este reto de proteger los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Asambleísta Franklin Samaniego, con la creación de este nuevo sistema no estaríamos recayendo en lo anterior, en esta duplicidad de funciones, porque recuerdo que en el marco del primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional se habló bastante sobre esta duplicidad de funciones y de allí que era necesario ir suprimiendo algunos espacios, claro, se dijo, donde había participación de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Bueno, quiero partir de 3 elementos muy rápido. Este código da un salto sumamente importante. Cuando pasa desde el año 2003 con este código de avanzada que teníamos, que sin duda alguna era ejemplo a nivel de la región y a nivel mundial, avanzamos a la Constitución del año 2008 y desde el título del código le cambia totalmente. Hablamos del Código Orgánico para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Y ese es el punto de partida, la protección integral, que es un conjunto de acciones, políticas, planes, programas con la prioridad absoluta, ¿no es cierto?, que el Estado tiene sobre estos temas y con la participación de la sociedad, la familia y los niños en particular. Y ahí ¿en qué sentido, asambleísta? Cuando hablamos de participación, sí, pero ¿en qué momento? ¿En qué sentido? ¿Y quiénes puntualmente van a poder participar en la toma de decisiones a favor de los menores? Bueno, como le decía, aquí hay 4 elementos y le voy a contestar su pregunta. Hay 4 elementos que la doctrina de protección establece, 4 principios básicos, y ahí va la respuesta a lo que usted me plantea. El principio de igualdad y no discriminación, el principio de interés superior, el principio de efectividad y prioridad absoluta y el principio de solidaridad y participación solidaria.
Entonces, en base a lo que acabo de señalar, se arma todo el código y para hacer efectivo todo esto, también se constituye el Sistema Especializado de Protección, el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, que está determinado en el artículo 341 de la Constitución de la República. Está determinado que tiene que crearse este sistema. El sistema existía en el año 2003 cuando se organizó el código. Sin embargo, varias reformas, y ahí concuerdo con lo que dice Encarnación, cuando se crea el Consejo Nacional para la Igualdad y la ley, ¿no es cierto?, que crea este consejo, lo que se determina son la atención de los grupos de atención prioritaria, valga la redundancia, y se pone en un mismo eje, en un mismo elemento de trabajo a todos. Adultos mayores, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Afectando a este principio de igualdad, no discriminación, interés superior, efectividad, especialidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer en torno a la violencia que usted planteaba en un inicio? Efectivamente, yo veía un titular que decía alerta por aumento de la violencia contra niños durante la emergencia. Y esto no solo es durante la emergencia, se recrudeció, porque efectivamente todo lo que tiene que ver con el sistema especializado, la prevención, que es un eje, la atención, que es de otro eje, la sanción o el procesamiento de lo que tiene que ver con las infracciones que se cometan, y uno sumamente importante en la que el Estado y todos hemos fallado. Y digo hemos porque somos la sociedad y el Estado en general, que es la reparación. Los niños son abusados, con los temas de impunidad casi no se sanciona, peor aún, se hace el seguimiento para la reparación, que es responsabilidad del Estado y de la sociedad. Así es que hay algunas deudas que estamos tratando de saldar. El tema de la reparación, sin duda que es una arista que lamentablemente en nuestro país no se cumple, pero usted hablaba de uno de los espacios que es la atención. Asambleísta Encarnación Ducci, voy con usted. ¿Cómo se garantiza la atención por parte del Estado para los niños víctimas de violencia? Si bien ahora último en estos 6 meses de emergencia sanitaria que atraviesa el país, en efecto se ha observado un incremento alarmante en el número de cifras de los menores que han sufrido algún tipo de violencia. ¿Cuál es la atención que brinda ahora el Estado y que se busca plasmar a través de este nuevo código? A ver, la estructura del Estado es bien clara. A nivel general, inclusive cada uno de sus órganos, legislativo, ejecutivo, judicial, de transparencia y participación. Sin embargo, ¿cómo garantizamos para la atención? A ver, hay muchos articulados y muchos temas que podríamos ir detallando. Sin embargo, uno de ellos, ¿cómo garantizar la atención? Yo creo que es a través de este órgano rector, que es el que hace la política pública, controla y evalúa la ejecución. Esa es una estrategia para que de alguna manera, las instituciones responsables de la ejecución de políticas públicas, sobre todo que son del Ejecutivo y que son los ministerios, incluidos los gobiernos autónomos descentralizados, hagan la inversión o la presupuestación correspondiente para los programas y proyectos dirigidos a niñas, niños y adolescentes. Además de eso, dentro del libro 3 mismo del sistema, lo que estamos es también incluyendo dentro de este sistema un capítulo específico de políticas públicas, de acuerdo a los 5 grupos de derechos que se establecen en el libro 1. Es decir, si es que se requiere una protección especial, pues estamos poniendo la obligación que tiene cada uno de los ministerios en establecer programas y proyectos para esa protección especial. Hablando, por ejemplo, en el tema de trabajo infantil, que hoy mismo, en la semana anterior, estábamos debatiendo sobre este tema importante, de acuerdo a las observaciones que realizó el Ministerio de Trabajo. Entonces, lo que estamos es incorporando así, de forma directa, líneas generales, la obligación que tienen cada uno de los ministerios en la aplicación de las políticas públicas. Esperemos que... Cuando hablamos, asambleísta Encarnación Ducci, si me permite, cuando hablamos de ministerios, incluimos al MIES, Ministerio de Educación, no sé si está el Ministerio de Gobierno también. Incluimos
a todos los ministerios del Ejecutivo que tienen la obligación de ejecutar programas y proyectos para no solamente para niñez y adolescencia, sino de forma general. ¿Cuáles son estos ministerios? Ministerios, sí, bien dijo usted, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que es el responsable de garantizar y ejecutar políticas públicas para la protección especial. De ahí, pues, existen ministerios rectores para garantizar derechos específicos, digamos, en este caso, salud, educación, el Ministerio de Trabajo, que tiene que garantizar y erradicar estos objetivos y estas políticas públicas de erradicar el trabajo infantil, y así podemos ir inclusive detallando a todos los ministerios que tienen y que están, digamos, invirtiendo los recursos de los ecuatorianos y que están pues encargados de realizar la inversión. Además de eso, no solamente tratamos a las instituciones públicas, sino también a las privadas, porque existen muchas instituciones, fundaciones y entidades que tienen que cumplir también siempre con los estándares de calidad para la ejecución de las políticas públicas. Es por ello que más bien yo sí creo importante este ente rector que va a hacer el seguimiento y el control para la correcta aplicación de los programas y proyectos que tienen del gobierno o que tienen a través de ONGs e inclusive a través de entidades comunitarias, para que no se siga dando el caso, por ejemplo, de que como ya no hay un sistema especializado, como ya no hay un ente rector especializado para niñez y adolescencia, pasaba, por ejemplo, el caso en la ciudad de Quito, de que se abrían por aquí aparentemente muchos centros de protección o de atención infantil en los primeros años de vida, centros de desarrollo infantil, pero que el ministerio ni siquiera conocía de la existencia de esos programas. ¿Y qué pasa cuando esos programas no están debidamente garantizados, no están debidamente registrados y no están cumpliendo con los estándares que tiene que cumplirse a través de los ministerios correspondientes? Para ello nosotros estamos planteando igual este tema importante también, que es el registro de los programas de atención, es decir, para que toda institución pública, privada o comunitaria que quiera o que tenga recursos para desarrollar planes, programas y proyectos para niñas, niños y adolescentes, se presente, se inscriba y cumpla con los estándares correspondientes. Correcto, nos queda claro entonces la conformación del sistema, el registro de los planes y programas para la atención a los menores de edad. Vámonos adentrando en el detalle de algunos de los artículos que generaron discusión en el marco del primer debate. Asambleísta Franklin Samaniego, brevemente antes de irnos a una pausa, uno de los temas que establece la norma es el incremento de la edad mínima de 12 a 14 años a efectos de establecer responsabilidad penal. Se generó discusión, debate en el seno de la Asamblea Nacional. ¿En qué consiste esta arista? Antes de irnos a una pausa, por favor. Bueno, una de las recomendaciones que hace la Convención de los Derechos del Niño, que hace todos los organismos de garantías de derechos, es mientras más se eleve como se llama, la edad para la responsabilidad penal, ahí hay que diferenciar la imputabilidad y la inimputabilidad y la responsabilidad penal de los adolescentes. En este sentido, hemos tratado de ir un poco más allá. Estamos hablando de justicia restaurativa, no de otra justicia que los adultos que cometen infracciones penales tienen que cumplir, ¿no es cierto? La que les priva de derechos, la que si bien existe un sistema de rehabilitación, pero más bien es sancionatoria. Y ahí uno de los ejes transversales del debate ha sido la responsabilidad del adolescente versus la inimputabilidad. Usted sabe que los niños, niñas son inimputables penalmente. Y ellos no pueden ir a una cárcel como se lo conoce, ellos no pueden ir a un centro de rehabilitación social. Así es. Se establece además algunos procedimientos, pero tenemos un nudo ahí que con Encarnación y con los miembros de la comisión estamos debatiendo, que es cuál es el ente rector ¿cómo se llama?, del tema que va a manejar toda el sistema de medidas socioeducativas que garanticen la especialidad de tratar con adolescentes. Asambleísta Samaniego, si me permite, vámonos a una pausa. Cuando regresemos, conversemos precisamente respecto del ente rector. Y ese era el tema al que estaba apuntando la pregunta.
Amigas y amigos, sigan con nosotros en Tercer Debate. Cuando regresemos en el segundo bloque, hablaremos precisamente respecto de la responsabilidad penal. Se habla de los menores de edad. Sigan con nosotros, amigas y amigos. Esto es Tercer Debate, modalidad virtual. Tercer Debate, modalidad virtual. Tercer Debate, modalidad virtual. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. Este es su programa, Tercer Debate, modalidad virtual. Asambleísta Franklin Samaniego, con usted retomo la discusión de uno de los aspectos de mayor debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el ente rector, el ente que va a normar la política respecto de la responsabilidad penal de los menores de edad? Se incrementa ahora la edad mínima de 12 a los 14 años. Empiezo por usted y luego voy a solicitar el criterio de la asambleísta Encarnación Ducci. Asambleísta, solo tres precisiones y contesto muy puntualmente su respuesta. Primero, la justicia ordinaria no es restaurativa. La justicia ordinaria llega a la rehabilitación y la reinserción, como les señalaba. En segundo lugar, los menores de 14 años están sujetos a medidas de protección, ¿no es cierto? Medidas de protección. Los mayores de 14 a 16 años tienen medidas socioeducativas, no privativas de la libertad. Ellos no pueden ir a estos centros de rehabilitación. Así es. Y la otra es que debemos garantizar la no regresividad de derechos, pero adicionalmente, cuando ya hablamos de todo el sistema que se arma alrededor de todo lo que acabo de señalar, o sea, de las medidas de protección, de las medidas socioeducativas para los adolescentes en conflicto con la ley, este momento, quien está encargado es la SNAIP, la Secretaría Nacional de Rehabilitación Social. De atención integral a personas privadas de la libertad. Así es. Y como se llama, sí, perdón. Y adicionalmente habíamos planteado entre la competencia que tiene el MIES, por ejemplo, con el enfoque restaurativo, y el segundo, que es el del SNAIP, que tiene dos alas. La primera, que trata de los adolescentes en conflicto con la ley, y los adultos en general. Entonces, este tema lo hemos debatido. En primera instancia, en el informe se ubicó al ente rector que sigue siendo el SNAIP. Sin embargo, hay un debate profundo porque no es lo mismo tratar con adolescentes en conflicto con la ley, en donde hay medidas socioeducativas, con las personas adultas que tienen medidas de rehabilitación y reinserción. Entonces, es un tema que todavía está en el debate y creo que hay que profundizar. Asambleísta Encarnación Ducci, su criterio respecto de todo este nuevo sistema que se crea ahora a partir de la edad mínima respecto de la responsabilidad penal para los menores infractores. Así es, a ver, este tema que se encuentra en el libro 4 de responsabilidad penal y adolescentes infractores, o justicia especializada, perdón, pues yo creo que el principal enfoque y criterio que hay que rescatar es el enfoque restaurativo. En esta medida, ya lo mencionaba el asambleísta Samaniego, de que se ha dado un amplio debate sobre todo por qué tiene y por qué no tiene que estar en una y otra institución, a cargo de una u otra institución. La propuesta que vino del equipo asesor, sobre todo de la comisión especializada, propuesta inicial era de que debe estar a responsabilidad del Ministerio de Inclusión Económica y Social, sobre todo para garantizar el enfoque de protección integral
que se está dando en este código y no de una doctrina caduca que está haciendo tanto daño. Sin embargo, se analizó también de que recientemente, no es mucho tiempo que está a responsabilidad del SNAIC, han venido trabajando y están desarrollando de alguna manera, se han capacitado, se han especializado, por lo tanto, había diversidad de criterios que podría estar a responsabilidad del MIES o a responsabilidad... ¿Y cuál es su visión, asambleísta Ducci? ¿Cuál es su visión por donde debería ir este articulado, este libro? A ver, mi visión tendría que estar directamente a responsabilidad del MIES cuando estamos hablando de que lo que necesitamos para los adolescentes infractores son medidas restaurativas y no tienen que ser tratados como cualquier delincuente común que está pues siendo y tratado en un proceso de rehabilitación, que es lo que termina la norma. Yo creo que lo más importante es la capacitación y el enfoque que den las personas que estén trabajando en esa institución, porque finalmente no hace el cambio y la diferencia la institución, sino como tal las personas responsables de esa entidad. Es por ello que habíamos más bien dejado para el primer debate esté a responsabilidad del SNAIC mismo este sistema, pero ya para el segundo debate se tiene que tomar una decisión. Pero reitero, la decisión que corresponda y que la mayoría lo apruebe, lo que se tiene que exigir es más bien la capacitación y la especialidad y la responsabilidad que tienen que tener los funcionarios responsables de esa institución. Ahora bien, asambleísta Samaniego, pero el Servicio Nacional de Atención Integral para las Personas Privadas de la Libertad tiene un órgano a quien responde, que finalmente es el Ministerio de Gobierno. La pregunta es, ¿existe la capacidad, la disponibilidad, sea política y hasta económica también, para que desde esa cartera de Estado se generen las políticas públicas para la atención a los menores en conflictos con la ley? Bueno, en este momento, de lo que conozco, responden a la Secretaría de Justicia, lo que era antes el Ministerio. Pero se fusionaron. Y Derechos Humanos, así es. Sí, se fusionaron finalmente. Sí, al final quiero señalar que uno de los graves problemas con la comparecencia del SNAI, tanto a la Comisión de Justicia como a la Asamblea Nacional, es el tema de recursos. Más todavía en este momento de pandemia. Hay un recorte brutal que ha puesto en riesgo el sistema de rehabilitación social. Eso por un lado. Por otro lado, dése cuenta cuando usted maneja justicia restaurativa con adolescentes. Es un tema de especialidad. Yo ahí concuerdo con Encarnación, que no tiene que ver con la institución, sino con el enfoque que esa institución maneje. Puede estar en el MIES, pero si el MIES sigue manejando, entre comillas, a los adolescentes sin justicia restaurativa, sino más bien con el tema de rehabilitación y reinserción. Los niños necesitan protección de sus derechos, los adolescentes, perdón. Y adicionalmente de eso, antes de la pandemia y de la crisis sanitaria ya hubo recortes al tema del sistema de rehabilitación, del sistema integral de atención a personas privadas de la libertad. Peor todavía luego de la pandemia. Teníamos problemas de contagios. Es más, personalmente pedí la comparecencia del director del SNAIP a la Comisión de Justicia, en donde él nos iba dando los datos. Tengo toda la información de cuántos adolescentes se encontraban en los centros, en los CAI, cuántos adolescentes se encontraban cumpliendo medidas socioeducativas, pero lo que se logró es que la mayoría de los adolescentes que estaban y que podían salir con medidas socioeducativas fuera de los centros, se lo hagan, porque el tema del contagio y el tema de los recursos afectaba sin duda alguna sus derechos. Claro que sí. Ahora bien, asambleístas, vamos a otra arista que ha generado discusión también. Por acá tenemos los apuntes respectivos, porque evidentemente este código es amplio y la discusión tardaría sin duda meses. De allí que también la discusión al interior de la Comisión Ocasional ha generado que se solicite prórrogas. A ver, legisladores, se habla sobre la modificación de las responsabilidades y obligaciones de los progenitores, de las personas encargadas del cuidado, y se establecen normas específicas sobre la patria potestad, tenencia, régimen de visitas. Empiezo por usted, asambleísta Encarnación Ducci. ¿Cómo se está estableciendo todo este nuevo régimen sobre la tenencia, el cuidado de los menores de edad?
Así es, estos temas pues se encuentran desarrolladas más ampliamente en el libro 2. Son temas también que han sido debatidos ampliamente en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, en el que formamos parte también con el asambleísta Samaniego. Ahí pues se han realizado amplios debates, comparecencias, que cada quien expone su criterio de acuerdo a sus vivencias, que sin duda ha ayudado a la comisión para también tener un enfoque general y poder tomar la decisión. Sin embargo, sobre todo el tema de patria potestad, el tema de tenencia, no ha sido posible, digamos, llegar a consensos tal y cual como plantean los diferentes. ¿No hay acuerdos ni al interior de la comisión? Bueno, en la anterior comisión lo que estábamos es debatiendo específicamente sobre este libro 2. Los demás temas no estábamos debatiendo porque no habían propuestas. En todo caso, la Comisión de Justicia no concluyó porque ya se creó también esta comisión. Más bien estos temas dentro de la comisión actualmente no hemos tenido debates muy amplios, porque lo que hemos hecho es también coger todos los insumos que vino de la Comisión de Justicia, poner al análisis y más bien, más en su mayoría, respetar tal cual como estaba planteado en la Comisión de Justicia. Sin embargo, sí vale la pena también mencionar lo que se ha hecho es un poco aclarar el tema de la confusión de pronto que actualmente existe entre la tenencia y la patria potestad. Sin embargo, las reglas, sobre todo para la tenencia, son claras actualmente. La patria potestad, hay las reglas de consenso, que es el primero, porque así lo establece. La segunda regla, si no hay el consenso, habíamos dicho, si no hay el consenso entre el padre y la madre para la tenencia de su hijo, pues la regla establece la prioridad para la mamá. Este creo que fue el asunto o el tema más debatido, más discutido y más polémico, si se quiere decir. ¿Cuál es su visión? Le voy a insistir ahí, asambleísta Encarnación Dochi. ¿Cuál es su visión allí respecto de la tenencia? ¿Por qué se garantiza o se da como prioridad la tenencia a la madre y no al padre? La regla 1 es la compartida, la obligación que tienen los dos padres. En el momento que no existe ese acuerdo que debe haber entre los padres, está también vigente la prioridad a la mamá, y yo creo que es correcto. Y es correcto en base a qué decimos es correcto, porque el papá, en cuanto tenga conocimiento de que su hijo o la madre no está dando la atención que corresponde, hoy mismo también tiene ya la potestad de pedir al juez, de demostrar si es que el hijo no está siendo bien atendido y de demandar la tenencia y la patria potestad. Sin embargo, vemos que en datos estadísticos no existen tal demanda de los padres. Por lo tanto, yo creo que está garantizado la obligación que tienen el papá y la mamá para el cuidado y la responsabilidad que tiene con sus hijos, lo que sí amerita de que en donde no hay problemas, pues tienen que quedar así. Al menos si vamos a las propuestas anteriores, el de querer establecer los niños mochila, que 2 días con el papá, que 3 días con la mamá, y todo eso, al menos a mi criterio, no estoy de acuerdo. Se debe crear una estabilidad emocional para los hijos y mucho mejor se debe ir trabajando para que los padres, en cuanto estén separados o estén en pugna por diversos asuntos, más bien siempre piensen en los hijos, siempre exista inclusive apoyo psicológico, apoyo de todo nivel, para que no involucre los problemas de los padres, no afecte directamente a los hijos. Ese tendría que ser el enfoque a largo plazo y que tiene que ir trabajando el Estado, la sociedad y la familia también, de pronto quitando y eliminando algunos tabús que lamentablemente se viene practicando y que se viene haciendo daño y que está haciendo daño terriblemente la salud emocional, sobre todo el futuro Correcto. De los niños. Correcto. Vamos ahora a conocer la visión respecto de este tema del asambleísta Franklin Samaniego. Yo quiero partir del elemento inicial, el nombre del libro. El libro habla sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes en sus relaciones familiares. Y ahí poner como primer elemento el interés superior del niño. Tenemos casi siempre debates adultocéntricos. Ayer me reuní con varios padres
que planteaban su punto de vista en relación a la patria potestad, a la tenencia, a la custodia, al régimen de protección económica, antes régimen de alimentos. Bueno, hasta el momento sigue llamándose así, nosotros estamos planteando el cambio. Y yo les decía que debemos debatir sobre los derechos y lo que le conviene o el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Porque cuando partimos del debate desde el punto de vista adultocéntrico, ¿qué le conviene al papá y qué le conviene a la mamá? Entonces ellos me decían que a mi hijo no le conviene estar conmigo. Les decía, claro, en el país, solo por poner unos datos, según la última información y que consta en el informe de primer debate, el 60% aproximadamente de familias son nucleares, o sea, están padre, madre e hijos. El 12% había subido, hay un incremento de familias monoparentales, o sea, que está con el papá o está con la mamá. Pero adicionalmente existe otro porcentaje, casi el 17% de hogares con familias extendidas, ¿no es cierto? En donde ya está la mamá con otro papá o el papá con otra mamá. Y este es el tema muy complicado, porque además las familias ampliadas, cuando un hijo llega a un nuevo seno de un hogar, tiene otros primos, tiene otros tíos, tiene otros abuelitos, o sea, es un tema muy complicado. Entonces, cuando hablamos de las reglas de preeminencia para resolver la tenencia y la patria potestad, actualmente usted los tiene en el 106, las reglas de la patria potestad, que son las mismas que tiene para la tenencia. En todo caso, nosotros hemos tratado de diferenciarlas para que no haya una confusión, porque la patria potestad le da derechos y obligaciones a los padres sobre la crianza y los derechos de sus hijos. ¿No es cierto? Cuando se limita a la patria potestad, ¿qué se hace? Se limita a los derechos que tiene sobre los hijos en favor de uno u otro padre. En todo caso, en la actualidad se ha mantenido este tema. Pero ahí yo quiero recalcar dos cosas. La primera, que efectivamente se les plantea que salgamos del debate adultocéntrico y que traten de ponerse de acuerdo para resolver el tema de sus hijos teniendo en cuenta el interés superior del niño, no de lo que me conviene a mí, si a mí me conviene pagar más o pagar menos, si a mí me conviene que venga el sábado o que venga el domingo, si a mí me conviene que venga todo el mes y a la mamá solo le dejemos 2 días o 3 días. Este tema no es de papás o de mamás. Y para llegar a ese acuerdo, ¿qué se propone? Tal vez allí... ¿Un diálogo con el menor? Lo que se ha estado planteando es profundizar las herramientas de mediación, porque nos dicen, ¿la solución cuál es? Lo que nos plantean es que sea un juez el que resuelva sobre la tenencia. Entonces, el juez, la tenencia compartida, no, el juez resuelve sobre la tenencia. En este momento, le dice, ¿se va con el papá o se va con la mamá? Existe la figura de la tenencia compartida, cuando los dos padres se ponen de acuerdo y trabajan sobre un plan de vida y una hoja de vida de su hijo o de sus hijos, y se ponen de acuerdo desde tiempos, se ponen de acuerdo en alimentos, se ponen de acuerdo en espacios de recreación, en todo se ponen de acuerdo. Porque cuando un niño se va a una casa, no puede ser que vaya a comer una sopa de fideo. Y cuando se va a otra casa, va a comer otra comida. Que un padre no maneje la información sobre enfermedades, por ejemplo, del niño, enfermedades alérgicas, y el otro no. O sea, es un tema, son las costumbres de una casa y de otra casa, es muy profundo el tema. Entonces, lo que se ha planteado como segunda regla es que cuando no se ponen de acuerdo, ¿no es cierto?, en ese plan de vida, no en quién se lleva el guagua, el plan de vida, la hoja de vida, cómo va a llevar la vida el niño en virtud de su interés superior, lo que se plantea es que sea la madre, siempre y cuando la madre cumpla algunos planteamientos. Idoneidad, ¿no es cierto? No puede ser que una madre que no sea idónea para cuidar a su hijo se le entregue solo porque la ley determina. No es así. El juez determina, a ver, para que sea idónea una madre tiene que tener mínimas condiciones de vida, mínimos temas de ética, mínimo tema de costumbres, mínimo tema de algunas cuestiones que el juez tendrá que analizar. Y si la madre cumple todo eso, la tenencia le conceden a la madre como primera instancia. Pero si la madre no cumple eso o violenta esos acuerdos, entre comillas, con el juez, en virtud de la tenencia, se revierte y se le entrega al padre. Pero si el padre ha tenido antecedentes de violencia, si el padre no cumple con su régimen de protección económica y algunas otras cosas, ¿cómo quiere tener
o entre comillas, valga la redundancia, la tenencia de los niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto? Entonces, es un mundo, es un sinnúmero de cosas y elementos que hay que ir resolviendo, que el juez tiene una gran responsabilidad. Nosotros nos reunimos la semana anterior en un debate con el Consejo de la Judicatura y jueces. El día de hoy justamente lo hicimos sobre la justicia especializada, pero sobre el tema de las relaciones familiares iguales, que nos cuenten los jueces cómo están manejando el tema y qué cortocircuitos tienen. Legisladores, uno de los aspectos sin duda que trae ahora a debate es si existe todo un sistema legal. Los jueces son especializados en estas materias de niñas, de niños y adolescentes. Asambleísta Encarnación Duchi, ¿ustedes han podido recabar información por parte del Consejo de la Judicatura respecto de estos jueces especializados en materia de niñez? Actualmente, bueno, anterior igual había jueces especializados para niñez y adolescencia. Hoy son más generales, familia, mujer, niñez y adolescencia. En todo caso, a partir de eso ya se va quitando la especialidad. No tengo el dato específico de cuántos jueces que aplican y están pues decidiendo por los niños, niñas y adolescentes son especializados. De ahí más bien... lo que nosotros estamos poniendo en la propuesta es la obligación de la especialización y la capacitación permanente que tienen que tener los jueces y todas las instituciones y todas las personas que van y que tienen que ver con temas de niñez y adolescencia en el ámbito judicial y también en el ámbito administrativo, obviamente. En este momento estamos tocando el tema judicial, sin embargo, estamos nosotros poniendo eso. Y otro aspecto importante también, que como se está estructurando este sistema especializado para niñez y adolescencia, se está proponiendo y la creación de jueces especializados, fiscalías especializados, dentro de la Defensoría del Pueblo también. Hoy mismo ya de acuerdo a la ley existe una unidad, me parece que es. En todo caso, estamos proponiendo esta tendencia que en todas las instituciones tengan la capacitación permanente especializada y también los perfiles necesarios para ocupar estos cargos. Muy bien, asambleísta Encarnación Duchi, regresemos al tema de la tenencia y el cuidado de los menores. Una de las figuras que se ha planteado durante el debate a lo largo de estos últimos meses es de la coparentalidad. No sé si es que finalmente se puede o se va a incluir este articulado, esta definición dentro del nuevo código. Bueno, actualmente no está incorporado. Sin embargo, reitero de que en este nuevo código, al menos en el libro de las relaciones familiares del niño, niña y adolescente, se está puliendo algunos temas, como mencionaba, el hecho de diferenciar qué mismo es la tenencia y la patria potestad, porque eso hace confundir inclusive a la gente que se asuste y diga, no, pues si está haciendo lo mismo la tenencia y la patria potestad, a mí me van a quitar la patria potestad, y eso pues ha causado confusión y preocupación, sobre todo en los temas de que quién mismo es el que va a estar responsable del cuidado y protección que estamos planteando también en este libro. Inclusive se mencionaba de que los términos son no adecuados de acuerdo a la doctrina que hoy estamos queriendo implementar, inclusive la tenencia, la patria potestad, el cuidado, el tema de alimentos, nomás hemos cambiado por cuidado y protección económica. Sin embargo, existen también propuestas de que tenemos que ir igual cambiando los términos que más vienen del derecho romano y que se viene aplicando acá, el tema de tenencia por cuidado y protección. En todo caso, son temas que vamos a seguir debatiendo, pero en el fondo yo creo que no existen cambios trascendentales, sobre todo en este código, en este libro y en estos temas. Muy bien, asambleísta Franklin Samaniego, la pregunta para usted, ¿por qué no incluir esta figura dentro del nuevo código, ya que se está reformulando en su integralidad el Código de la Niñez y Adolescencia? Bueno, hablar de coparentabilidad es hablar de corresponsabilidad. Esto es lo que vienen planteando tanto los grupos de padres como los grupos de madres desde su óptica y sus planteamientos. Los padres dicen, por un lado, la corresponsabilidad y la coparentabilidad es que un juez resuelva la tenencia compartida y disponga cuánto tiempo se va conmigo o cuánto tiempo se va con la mamá. Pero ya expliqué que eso implica
todo una decisión que deben tomar sobre los niños, ¿no es cierto? De lo que comen, de lo que visten, a qué horario ven televisión, cómo van a clases, si van a un colegio privado, si van a un colegio público, si va a visitar a la abuelita, si va a visitar o sea, cuando uno es padre, tiene que tomar algunas decisiones, ¿no es cierto? Lo hace en conjunto cuando hay la familia unificada y no hay ningún problema. El problema es cuando se rompen las relaciones familiares. Y la corresponsabilidad se plantea como que los dos padres tienen la responsabilidad en derechos y obligaciones para con sus hijos. Y cuando se rompen las relaciones familiares, también se rompen estas reglas de corresponsabilidad, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay el debate adultocéntrico, lo que se plantea y se dice es que los padres son cajeros automáticos, que los padres son los que resuelven el tema económico. Quiero decirle ahí que hay padres y madres que son quienes tienen obligación de prestar el régimen de alimentos a los hijos. No son solo los papás, o sea, hay que romper ese mito. Son padres y madres. Yo tengo una amiga aquí en el sur de Quito que me llama a consultar y me dice, mira, por la pandemia no he podido cancelar mis obligaciones alimenticias, pero sé que están pidiendo ya un apremio en mi contra. Entonces, son padres y madres. Y la otra cuestión, el mito. Cuando hablamos de pensiones alimenticias, quiero señalar, según la información que nos entregó el Consejo de la Judicatura, que hay más de 950,000 niños, niñas y adolescentes que reciben pensiones alimenticias, de los cuales más del 78% reciben menos de $129. Hay un segmento de 17,463 que reciben $34 de promedio. 189,988 niños y adolescentes que reciben $80 de promedio. 427,000 que reciben $129 de promedio. Y hay solo 3,227 que reciben más de $1,000 de promedio. Entonces, ese mito de que yo soy cajero automático no es real. Un niño, ¿cómo vive con $34? Yo les he dicho a los papás y a las mamás en estos casos y en estos debates, ¿un niño vive con $34? Un niño vive con $100 y además exigimos que vaya a un colegio particular, ¿no es cierto? Yo me estoy yendo a los extremos. Sin embargo de esto, las relaciones familiares van más allá de esto. La protección integral va más allá de esto, ¿no es cierto? Correcto, es fundamental, claro, es sustancial. Muy bien, y sin duda que la protección o el menor está por sobre cualquiera de estas implicaciones que las hemos conocido. Es interesante también abrir el debate, exponerlo y presentarlo con cifras. Ustedes lo han hecho, legisladores. Vamos ya concluyendo, cerrando este debate. Lo habíamos mencionado, el Código Orgánico Integral para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, ese es su nombre, incluye varias aristas, pero el tiempo ya se nos vino encima. Vamos concluyendo brevemente. Voy a empezar por usted, asambleísta Encarnación Ducci, en 30 segundos. Expectativas, ¿cuándo concluirá ya la elaboración del informe definitivo y baje al Pleno de la Asamblea Nacional para su segunda discusión? Brevemente, por favor. A ver, la comisión lo que va a hacer es cumplir con la disposición del CAL. Estamos planificando presentar el informe para segundo debate hasta finales del mes de octubre. Y de ahí, pues, en esos 2 meses ya queda a disposición del señor presidente de la Asamblea Nacional para ponerlo a debate. Esperemos que así sea. Existe el compromiso para que se apruebe este código en esta etapa legislativa. Y para finalizar, pues sí, sin duda, siempre llamar la atención, la participación, sobre todo emitir los criterios y las propuestas, siempre pensando en nuestros niños, niñas y adolescentes, no como objetos que nosotros tenemos que manipular de acuerdo a nuestros intereses, sino más bien como aquel sujeto que también como familia tenemos que cuidarlo, tenemos que protegerlo y tenemos que ayudar para que se desarrolle integralmente. Muy bien, muchas gracias, asambleísta Encarnación Ducci. Igualmente sus conclusiones brevemente, legislador Samaniego. Bueno, yo decirles que invitarles a padres, a madres, invitarlos a los niños del país, a las organizaciones de la sociedad civil, al Estado, la sociedad y la familia a levantar un debate profundo.
Si es que alguien tiene una propuesta en particular, puntual, que desea que sea analizada y debatida, háganosla llegar a la Comisión Ocasional para tratar temas de niñez y adolescencia. En ocasiones ponemos temas en el Twitter, en ocasiones queremos legislar por el Facebook, pero la comisión está abierta. Tiene las puertas abiertas para que todos los que deseen proponer temas vengan y los debatamos. Ese es mi mensaje. Correcto. Abramos las puertas para que los niños, niñas y adolescentes también den sus opiniones sobre los temas. Escuchémosles a los titulares del derecho. Muy bien, gracias asambleístas Franklin Samaniego, asambleísta Encarnación Duche, gracias amigas y amigos, y como siempre, ustedes desde donde nos miren, desde donde nos escuchen, tendrán ya sus conclusiones. Esto ha sido Tercer Debate Modalidad Virtual, nos encontraremos en una próxima edición. Tercer Debate Modalidad Virtual.